Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Y queremos dar las gracias sobre todo a Planeta, que nos acoge cada año y que además, bueno, nos pone a disposición absolutamente todo, ¿no? Y las grabaciones, todo. Como al final quien hace todas estas cosas son personas, ¿no? Y no instituciones, pues queremos dar las gracias muy especialmente a Montse Civera y a Ana Michavila, que están aquí. Y me vais a permitir también que le dé las gracias a una persona que durante todos estos días ha estado acompañándome, ayudándome y tal, que es Jessica. Muchas gracias, Jessica. Y bueno, y sigue aquí todavía ayudando. ¿Vale? Bien, hoy damos comienzo a la tercera edición de los cursos de juliol que hace nuestra cátedra, la cátedra Planeta, bueno, Planeta, Formación y Universidades de Estudios sobre Educación Superior. Esa cátedra es una cátedra que algunos de vosotros ya la conocéis, pero para los que no la conocen es una cátedra que depende de dos facultades. En su día fue algo muy novedoso porque no se había hecho nunca una cátedra en la que colaboraran dos facultades, que son la Facultad de Educación y la Facultad de Economía y Empresa. Es una buena combinación, ¿no? Y los miembros de esta cátedra somos 4, 2 y 2, 2 de la Facultad de Educación y 2 de la Facultad de Economía y Empresa. De la Facultad de Educación tenemos a Miquel Martínez, que está aquí a mi lado, y a Francisco Esteban, que está allí sentado. Y de la Facultad de Economía y Empresa tenemos a Ernest Pons, que está aquí también, y a mí, por supuesto, a Amelia Díaz, ¿vale? En esa cátedra, además, colaboran absolutamente la otra parte, que es Planeta, y las dos personas que han estado ahí todo el tiempo ayudándonos y colaborando también son las que ya he mencionado, Ana y Montse, que están aquí con nosotros. Bien, el curso de este año, como habréis visto, tiene por título Si está preparada la universidad para la diversidad actual de estudiantes. Sigue un poco la tónica de los dos cursos anteriores que empezaban siempre por la pregunta de ¿está la universidad preparada para? Bueno, hemos pasado de si estaba preparada para el estudiante digital, si estaba preparada para la digitalización de toda la universidad y tal, y este año nos ha parecido interesante tratar el tema de la diversidad, que, como ya podréis comprobar, lo hemos intentado tratar desde un punto de vista muy amplio, es decir, no centrarnos única y exclusivamente en lo que habitualmente se entiende por diversidad, que sería la funcional sobre todo, etcétera, pero creemos que hay que la diversidad es grande, ¿no? Y que por lo tanto es muy heterogénea, como tiene que ser la diversidad, ¿no? Y que por lo tanto vale la pena preguntarnos e intentar dar respuestas, si es que la hay, si es que hay una sola, ¿no? A si efectivamente estamos preparados como universidad para todo esto. En la sesión de hoy habrá 3 ponencias, ¿no? Y haremos la primera antes del café. Tendremos una pausa café a las 11:30, de 11:30 a 12, y en la segunda parte estarán las otras 2 intervenciones. Como ya presentaremos puntualmente cada una de ellas, yo únicamente daros las gracias otra vez por vuestra asistencia, por vuestra colaboración, que seguro que será mucha, y espero y deseo, en nombre de todos los miembros de la cátedra, que disfrutéis de este curso. Muchas gracias. Bien, buenos días. Voy a hacer una breve presentación ¿Perdón? ¿Se oye bien? ¿No? ¿Sí? ¿Ahora se oye bien? ¿Sí? Gracias. Voy a hacer una breve presentación de Ramón Llopis, a quien agradecemos muy sinceramente la disponibilidad que tuvo desde el primer momento que le pedimos hace unos meses su colaboración con esta tercera edición de los Juliols. Ramón Llopis es catedrático de Sociología de la Universidad de Valencia. Es una persona que tiene una visión... Nosotros lo hemos conocido trabajando juntos en algún proyecto. Concretamente, Ernest Pons y yo hemos trabajado con él
Estamos en ese instante trabajando en el equipo de dirección científica de la vía universitaria, del estudio que hace la Xarxa Vives sobre las condiciones de aprendizaje y de vida de los estudiantes y de participación de los estudiantes universitarios de las universidades que tienen entre sus lenguas el catalán, ¿no? Y hemos compartido otros momentos también, pero sobre todo él tiene una trayectoria larga en lo que son estudios relacionados con precisamente condiciones de vida de los estudiantes, participación de los estudiantes en sentido más amplio del término, no solo participación en un sentido más político, que a veces la situamos en un campo universitario, sino participación también en la comunidad universitaria. Su campo de trabajo en el ámbito sociológico es muy completo, porque ha trabajado temas de deporte, de cultura, juventud, es decir, tiene una visión, pero sobre todo tiene dos cosas que nosotros consideramos que en este tipo de análisis que vamos a hacer en estas sesiones son importantes, ¿no? Y es una visión académica. Él ha sido vicedecano durante bastantes años de ordenación académica de la Facultad de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia. Y además ha tenido una trayectoria personal en el mundo de las empresas y de la organización y de la gestión, lo cual le da una visión muy complementaria, porque bueno, lo que nos trae aquí hoy un poco es qué elementos podemos un poco tener claros para intentar inducir cambios, ¿no? Cambios organizativos, cambios institucionales que permitan la mejor atención posible a la diversidad de estudiantes, ¿no? Y en ese sentido es bueno pues que quien pueda plantearlos conozca académicamente a fondo, como él, mucho todo lo que es la vida universitaria, y también desde el punto de vista de la gestión y de la organización, cómo determinados cambios culturales son difíciles y por lo tanto deben de plantearse con mucho rigor y quizás también con mucha constancia para que al final sean efectivos, ¿no? Bueno, vamos a dar la palabra a Ramón, que es lo que nos interesa. La sesión, como sabéis vosotros, está orientada de forma que vamos a tratar el tema de las desigualdades y el tema de las diferentes actitudes, pautas de los estudiantes, y yo creo que este es con el que empezamos esta sesión de esta tercera edición, y vuelvo a insistir a quien agradecemos su actitud y su colaboración con la cátedra. Gracias. Gracias, Miquel. Gracias, Miquel, y bueno, gracias a Planeta, a la Universidad de Barcelona, a los organizadores de estas jornadas o de estos seminarios. Bueno, voy a hablar, el tema es precisamente, creo que lo has centrado muy bien, ¿no? Diversificación, desigualdades en el estudiantado de educación superior, pautas de creación de desigualdad, pautas de diversificación. Bueno, tratar de recoger un poco cuáles son todos esos cambios. ¿Ahora? Un poco más cerca, ¿ahora? ¿Sí? Tratar de recoger un poco todos esos cambios que se han producido en el mundo universitario por parte de los estudiantes, y de alguna manera recoger toda esa información o elaborar esa información para tratar de responder a la pregunta de si la universidad está preparada para responder a esa diversidad que ha ido surgiendo y que está ya en la universidad. La respuesta es no, eso ya lo adelanto, ¿no? Pero lo que me interesa es desarrollar una serie de elementos y finalmente argumentar esa respuesta y ver también por qué eso es así. Objetivos, tres objetivos tiene la presentación, ¿no? Lo primero, plantear algunos datos sobre esas pautas de desigualdad y de diversificación, algunos datos que son ya conocidos, ¿no? Me referiré a los datos de la última oleada de la encuesta de vía universitaria. Simplemente los repasaré y sintéticamente recogeré algunas ideas, ¿no?
A continuación, lo que haré es el segundo objetivo de la presentación, presentar una tipología de estudiantes universitarios. Que yo creo que no hay muchas tipologías que se hayan hecho para tratar de contraponer a la visión homogénea del estudiante universitario como si fuera algo compacto, tratar de contraponer una visión segmentada de cuál es la realidad del estudiante universitario. Eso lo voy a presentar en segundo lugar. Y en tercer lugar, plantearé un par de reflexiones adicionales sobre otros temas que van surgiendo y que están contribuyendo también a la diversificación de la cultura universitaria y están aportando más complejidad al sistema. Básicamente hablaré del absentismo y del tema de la vulnerabilidad psicológica del estudiante universitario o el bienestar emocional. Me gustan más esas expresiones que hablar de salud mental, ¿no? Como hablan de manera un poco a veces excesiva. No hablamos de salud mental, hablamos simplemente de cómo esa subjetividad que se está construyendo entre los universitarios contrasta o choca con algunos de los elementos que hemos organizado en la universidad. Bien, el enfoque, ¿cuál es el enfoque? Bien. Hay una idea que quiero plantear, ¿no? Y es que no me centro tanto, aunque en algún momento haré alusión a cuestiones que tienen que ver con la equidad, la igualdad de oportunidades, en fin, este tipo de cuestiones, ¿no? El acceso a la universidad, el acceso igualitario, todos esos temas están ahí también y son muy importantes. Los mencionaré brevemente. Pero verdaderamente lo que a mí me interesa más y donde voy a poner el foco es en cómo esa desigualdad, cómo esa diversidad que ha surgido en la universidad supone un desafío a la concepción de la docencia y a la organización de la docencia. Es decir, ese es el punto en el que me voy a situar finalmente, cuando llegue el momento de las conclusiones, ¿no? Bien, pues como cuestión de enfoque, decía, esas desigualdades y esa diversidad que hay en las culturas universitarias, en el perfil del mundo estudiantil, son un reto para la docencia, son un reto para la planificación, para la organización y para la concepción de la docencia, ¿no? La igualdad lo es, evidentemente, porque bueno, pues las instituciones educativas, las instituciones europeas han señalado repetidas veces y de manera insistente en la necesidad de que los sistemas europeos, los sistemas de educación superior, los sistemas terciarios, promuevan un aprendizaje y una adquisición de competencias y un acceso equitativo. Es decir, eso está planteado y es un objetivo ineludible. La diversidad, igualmente. La Comisión Europea ha insistido también de manera reiterada y desde hace ya varias décadas en que un sistema de educación superior solo será equitativo si refleja la diversidad, si recoge y da acceso a la diversidad que existe en la propia diversidad socioeconómica y cultural. Solo será equitativo si de alguna manera integra esa diversidad. Las universidades lo intentan, ponen en marcha medidas para ir asumiendo esa diversidad que hay en la sociedad, pero eso no significa que sea algo que automáticamente se realiza. Eso no significa que la universidad, tal y como ha sido concebida, pueda digerir toda la diversidad que integra sin tener que cambiar ni un ápice su manera de funcionamiento, ¿no? Entonces, estos son retos que están ahí y que en gran medida pues, tienen también mucho que ver con los cambios sociales que se plantean y el modo como han ido evolucionando en las últimas décadas las sociedades europeas, ¿no? ¿Qué dicen los estudios disponibles hasta el momento? No solo en España, sino también en otros países. Bueno, lo que dicen es que la educación superior dista todavía bastante de haber alcanzado los objetivos que se propusieron o en los que se viene insistiendo desde hace tiempo en cuanto a equidad, ¿no? Es verdad que las bases sociales
que las bases sociales de la matriculación se han ido ampliando, pero persiste la desigualdad de oportunidades en términos sociales en lo que se refiere a los grupos más vulnerables o los grupos más periféricos. Por tanto, podemos hablar de un proceso de democratización insuficiente o democratización imperfecta. Ese sería un poco el concepto que podría resumir lo que ha ido sucediendo en los sistemas europeos. Ese incremento del número de estudiantes ha ido, en términos propiamente cuantitativos, ese incremento del número de estudiantes ha ido acompañado de un aumento de la diversidad de perfiles. Y ese aumento de la diversidad de perfiles ha creado una mayor heterogeneidad. Y esto es fundamental. Una universidad de hace décadas más elitista y minoritaria tenía unos perfiles de acceso más homogéneos. Y por tanto, el concepto de estudiante que estaba a la base de la planificación y la organización de la docencia era mucho más claro, mucho más unívoco, en el sentido de que no tenía que enfrentarse a esa diversidad. Por tanto, ha habido un aumento de la diversidad. Y por último, estas dos cuestiones, la democratización insuficiente y el aumento de la diversidad, también interaccionan entre ellas y crean una mayor complejidad sistémica. De manera que el sistema universitario es mucho más complejo, mucho más difícil de gestionar en términos internos, porque esa masificación que ha supuesto el mayor acceso a la universidad de las últimas décadas, bueno, pues también ha creado otras dinámicas, dinámicas de funcionamiento posteriores que han ido complicando, ¿no? Es decir, ha creado nuevas vías de distinción, ha creado nuevas formas de exclusión. Por tanto, ya no nos sirven únicamente los conceptos de hace tiempo para analizar qué es lo que está pasando en la universidad. Tenemos que renovarlos, ¿no? Vamos a ver algunos datos sobre desigualdad y diversidad en nuestro entorno, y para ello, como os decía, recojo algunos de los datos fundamentales de la tercera oleada del estudio de vía universitaria. Es un estudio que promueve la Xarxa Vives, en la que participan más de 20 universidades de los territorios de habla catalana. El objetivo, este estudio nace, bueno, pues la primera edición fue en el año 2014, hace ya 10 años, y venía de unos antecedentes previos en los que habíamos participado algunos de los miembros del equipo que estamos en la Dirección Científica de Vía Universitaria. Habíamos estado en la cuarta oleada de Eurostudent, habíamos estado en la encuesta de condiciones de vida que se promovió desde la Universidad de Valencia, habíamos estado en una investigación sobre el oficio de estudiar, año 2005, 2006, 2007, creo recordar, y toda esa línea de investigación se sustancia hace una década en el proyecto Vía Universitaria, con una principal interés en indicadores que tienen que ver con la equidad, con las condiciones de vida, con el perfil de los estudiantes, con la satisfacción con la docencia universitaria. Eran los elementos predominantes, digamos, en un contexto de post-lanzamiento del proceso de convergencia, en el que fundamentalmente lo que interesaba era tratar de ver si ese concepto de convergencia, si ese proyecto de convergencia era viable en términos socioeconómicos, ¿no? Desde el punto de vista de las culturas estudiantiles. Bien, esta encuesta, que va ya por la cuarta edición, y en menos de un año tendremos ya los datos de la cuarta edición, bueno, pues ha dado unos resultados muy interesantes que hemos venido analizando en los últimos años, ¿no? Un rápido vistazo a la ficha técnica, simplemente a modo de recordatorio, para recordar que bueno, es un proyecto de la Xarxa Vives d'Universitats que fundamentalmente se basa en la colaboración y el apoyo de la ACU, la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, también la de Andorra y la de Valencia.
donde participan 20 universidades y donde, pasando ya directamente a la ficha técnica, en la tercera edición tuvimos una muestra de 49.000 entrevistas sobre un universo de unos 350.000 estudiantes, es decir, estamos hablando de una fracción, estamos hablando de una muestra que es una fracción del 14% del universo, ¿no? Es decir, estamos hablando de una encuesta online, el muestreo no es probabilístico, pero con ese tamaño muestral, pues realmente estamos llegando a una población muy amplia, ¿no? Verdaderamente son datos de respuesta más propios de otros países europeos que a lo mejor de nuestro entorno, ¿no? Donde hemos tenido otras experiencias desalentadoras en lo que se refiere a la participación de estudiantes universitarios. Pero claro, aquí, bueno, pues hay que agradecer la implicación y la colaboración de las universidades, de la Xarxa Vives, de ACU, el equipo fantástico que hace posible, no solo a nivel de trabajo de campo, sino también a nivel técnico, un proyecto que desde mi punto de vista es excelente, ¿no? Vamos a ver algunos datos para ver qué pautas de desigualdad y diversidad se extraen de este estudio, ¿no? Y en algunos indicadores os comparo la oleada del 18 con la del 21. Bueno, el sistema universitario sigue estancado en un avance hacia la equidad. Aquí veis claramente, tanto en los estudios de grado como en los estudios de máster, cómo la clase social alta es la que está más representada entre la muestra de estudiantes universitarios, hasta el punto de que alcanza prácticamente un 60% de la totalidad de la masa estudiantil. Es decir, eso, pues, evidentemente es un sesgo en la medida que el sistema todavía no logra ser eficiente para incorporar a colectivos de procedencia social más humilde, ¿no? La clase social la calculamos teniendo en cuenta la ocupación, el nivel formativo de los progenitores. También esa diferencia o ese sesgo de clase social lo encontramos también en los perfiles de los estudiantes por áreas de conocimiento. Y encontramos una mayor presencia de estudiantes de clase social baja en los estudios de ciencias sociales, humanidades, y sin embargo encontramos una menor presencia de estos estudiantes de clases sociales más humildes en las titulaciones mixtas, es decir, lo que son dobles grados o dobles másters, en titulaciones de ciencias, ingenierías y salud, ¿no? Con lo cual también hay una segregación disciplinar que es muy importante, porque evidentemente la proyección profesional de unas titulaciones y otras no es la misma, ¿no? Más pautas de desigualdad. El acceso a los estudios universitarios está muy condicionado por el apoyo familiar. Vemos que los ingresos, es decir, a nivel de fuentes de ingresos para financiar los estudios, los ingresos que proceden de los progenitores pues son los más importantes en más del 50% de la población estudiantil. Las becas pues están en el entorno del 17%, tanto en el vía 2 como en el vía 3. Los que trabajan durante el curso están en el entorno del 17%, han crecido ligeramente. Los que trabajan durante vacaciones estarían en el 6% y los préstamos son minoritarios, ¿no? Es decir, esto nos da una radiografía muy clara de hasta qué punto la financiación de los ingresos, la financiación de los estudios universitarios responde a un modelo familista muy propio de los países de Europa del Sur, que poco tiene que ver con, pues con la realidad que probablemente nos gustaría tener, ¿no? Y las becas pues tienen un impacto, bueno, no es que sea residual, pero es muy reducido todavía, ¿no? Y lo mismo se puede decir cuando estudiamos la estructura del porcentaje de ingresos que vienen de las familias por áreas de estudios, ¿no? En algunas áreas, como por ejemplo en las dobles titulaciones, pues la clase social alta, 7 de cada 10 estudiantes tiene la familia como principal financiador, cosa que de los de clase social baja solo es el 50%, y bueno, pues esto va variando también en las distintas áreas de conocimiento, ¿no? Pero se ve claramente
esas diferencias. Ese patrón familista se reproduce también en cuanto a lo que es el domicilio de residencia, ¿no? Y ahí no solo está el patrón familista propio de Europa del Sur, sino también ahí hay una convergencia que está creando una bomba a punto de estallar, una convergencia que es el patrón familista de Europa del Sur y el aumento de los precios de las viviendas como consecuencia de los modelos predominantemente turísticos de las áreas que estamos recogiendo en el estudio, ¿no? Al final, pues un 63, casi un 64% de los estudiantes vive en el domicilio de los progenitores o otros familiares, un 22% en una vivienda alquilada, un 6% en una vivienda en propiedad, solo un 3% en una residencia universitaria y luego, bueno, pues ya hay otros modelos minoritarios, ¿no? Pero bien, es un modelo también que precisamente no facilita la emancipación, el logro de la autonomía de los estudiantes universitarios. Y se mantienen, sería ya una tercera línea de desigualdades, se mantienen las diferencias de género en los tipos de estudios. En este gráfico no solo serían las áreas de conocimiento generales, sino que hemos puesto unas subáreas de conocimiento y veis claramente las diferencias que hay, pues, por ejemplo, entre campos como la intervención social, con un 82% de mujeres, psicología y terapia, 79%, bueno, hay educación, un 79%, lenguas y literatura, 75%, hasta otras titulaciones donde la presencia de mujeres sería mucho menor, como por ejemplo las titulaciones mixtas en ingenierías, las tecnologías de la información y la comunicación, las tecnologías industriales, ciencias experimentales o matemáticas, donde la presencia de las mujeres pues está entre el 20 y el 30%, ¿no? Es decir, hay grandes diferencias de género en el tipo de estudios que realizan los jóvenes en las 20 universidades de las que estamos hablando. Pero es que además también, y aquí ya vamos introduciendo elementos de subjetividad, hay diferencias en las motivaciones que conducen a elegir unos u otros estudios. En este gráfico hemos creado dos tipos de titulaciones. Serían aquellas titulaciones más feminizadas y aquellas titulaciones más masculinizadas, ¿no? Para analizar y examinar en qué medida las motivaciones que tienen los estudiantes de unas y otras titulaciones difieren. Vemos claramente cómo las titulaciones más masculinizadas son aquellas en las que las motivaciones predominantes o las motivaciones que difieren en gran medida con respecto a las titulaciones feminizadas son, por ejemplo, que conducen a una profesión de prestigio o bien remunerada porque tienen numerosas salidas profesionales. Esos dos motivos son mucho más importantes en las titulaciones masculinizadas. Mientras que en las titulaciones más feminizadas, bueno, pues se valora mucho más que sea una titulación que se corresponde con las aptitudes propias, que se corresponda con la profesión que uno quiere ejercer en el futuro o que sea la profesión o el trabajo que uno quiere, que realmente le gusta, ¿no? Su sueño, su vocación de siempre. Por tanto, también hay una clara diferencia en esta cuestión. Y un último elemento que tiene que ver con el uso del tiempo, que es una variable que luego, sobre la cual vamos a volver en la tipología que hemos hecho. Si analizamos qué dedicación tienen a asistencia a clase, a estudio, a tareas del hogar, a trabajo remunerado, a vida social, bueno, pues también vemos diferencias entre los hombres y las mujeres, ¿no? Entre los estudiantes varones y las estudiantes mujeres en las universidades. Vemos claramente que las mujeres dedican más tiempo que los hombres a asistencia a clase, dedican también más tiempo que los hombres al estudio, dedican algo más de tiempo a las tareas domésticas, pero eso sí, dedican
son los hombres los que dedican más tiempo al trabajo remunerado y son los hombres también los que dedican más tiempo a sus propias aficiones y a la vida social. Hay una brecha, por tanto, en cuanto al uso del tiempo que está ya entre los estudiantes de 18 en adelante, ¿no? Esa brecha, esa diferencia entre el uso del tiempo entre hombres y mujeres universitarios aumenta en la medida que se incrementa la edad. Es decir, si vamos cogiendo subgrupos de estudiantes de mayor edad, hay mayor brecha todavía. Es decir, hay más diferencia entre cómo usan el tiempo ellas y ellos. Con estos datos simplemente pretendía repasar y daros unas pinceladas para que, bueno, seamos conscientes de que, pese a los muchos avances que se han producido en los últimos años o décadas en términos de igualdad o equidad en el sistema educativo, no estoy hablando del conjunto de la sociedad, sino del sistema universitario, persisten una serie de desigualdades, persisten una serie de brechas que no podemos ignorar y que debemos seguir teniendo en cuenta en la medida que es un mandato propio para las universidades seguir vigilando estas brechas y seguir luchando por tener unos sistemas más equitativos. Lo que voy a presentar a continuación es un intento de analizar de manera simultánea y conjunta todas esas variables, o casi todas esas variables que he mencionado, y algunas más, para tratar de ofrecer una visión de cómo está de diversificado el mundo universitario, cómo se segmentan los grupos de universitarios, ¿no? ¿Cuál es la estructura en la que se clasifican los estudiantes de esas 20 universidades, de esas comunidades autónomas? La hipótesis es que no hay una cultura homogénea. Cuando digo cultura universitaria, estoy hablando de un concepto que no significa lo que en sentido estricto significa la palabra cultura, ¿no? Es decir, es como cuando hablamos de cultura económica, cultura política o cultura deportiva. Es decir, estamos hablando de cultura universitaria o cultura estudiantil y ahí estamos introduciendo la idea de que hay una diversidad de culturas, es decir, hay una diversidad de motivos por los que se estudia, formas de dedicar el tiempo a la universidad, pautas de comportamiento, expectativas de futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es, si todas esas variables de manera simultánea las analizamos, ¿qué perfiles de universitarios tenemos? Porque, como digo, está muy bien que vayamos analizando variable a variable todos estos elementos, pero lo que nos interesa es tratar de tener una fotografía de todo el conjunto. Porque hay diferencias que tienen que ver con el sexo, la edad, el origen social, el bagaje educativo, la clase social, el lugar de residencia, los valores. Pero también hay muchas diferencias que se reflejan en esos elementos que tienen que ver con procesos sociológicos más amplios, con tendencias más de tipo macro, que también acaban afectando al modo como se van creando estos perfiles, al modo como se van construyendo las trayectorias y las culturas universitarias, ¿no? Que tienen que ver con los procesos de globalización de la vida social, la internacionalización de las universidades, la cada vez mayor pluralización de los estilos de vida, la pérdida de importancia de las costumbres y las tradiciones, los procesos de individualización de la vida social. Todo eso son tendencias que están metiendo influencia en el sistema y que están creando sujetos distintos a los que surgían en décadas anteriores, ¿no? En términos técnicos, lo que hemos hecho, iré rápido sobre esta cuestión, he utilizado solo, es decir, el estudio, la encuesta, ese tamaño muestral al que me he referido antes, incluye estudiantes de grado y estudiantes de posgrado. Incluye estudiantes de universidades públicas y privadas, estudiantes de universidades presenciales, pero también estudiantes online, de universidades online. Bien,
La tipología que he preparado para tratar de que sea interpretable la he centrado solo en los estudiantes de grado, he separado a los de máster. Y la he centrado también solo, para que responda a un patrón más o menos esperable, a estudiantes de universidades presenciales. Se puede hacer el mismo ejercicio con todos o con los demás, pero para tratar de ir paso por paso, ¿no? He utilizado una secuencia metodológica que combina el análisis jerárquico, que es la manera más adecuada de identificar el número de clústeres o conglomerados y de identificar los centroides de cada conglomerado, y a continuación aplico la técnica de K-means para ajustar los conglomerados, ¿no? Y luego ya tratar de ver las características de cada uno de esos conglomerados. He comprobado también que no hay correlaciones más allá del límite máximo aceptado entre las variables que he introducido en el modelo, variables que son estas 22 que tenéis aquí, ¿no? Simplemente las comento, es decir, variables que vienen del cuestionario, pero que nos dan una idea de en dónde se sitúa la tipología que hemos obtenido. Variables que tienen que ver con los motivos por los que han elegido esa titulación, que esto es muy importante, que te ha motivado a elegir esa titulación. Variables que tienen que ver con el uso del tiempo, horas, y he recogido eso porque la encuesta de vida universitaria es que es muy completa, recoge las horas en todas esas tareas entre semana, en fin de semana, es una verdadera tesoro estadístico. He recogido solo las horas entre semana, ¿no? para tampoco meter demasiada complejidad. Las horas dedicadas a la asistencia a clase, a estudiar, al trabajo remunerado, al transporte para ir al centro de estudios, a las tareas del hogar, al cuidado de otros hijos y dependientes, a las aficiones y la vida social. Las fuentes de financiación de los estudios. Solo he utilizado los padres, la beca y el trabajo durante el curso. Y luego, finalmente, he recogido una serie de indicadores de tipo más actitudinal, experiencial, que tienen que ver con la vivencia de la universidad por ese estudiante, ¿no? Una variable muy interesante, que es el sentimiento predominante en la experiencia universitaria, que es una variable métrica que va desde la decepción al entusiasmo. Una serie de variables que tienen que ver con la integración en la vida universitaria. Te sientes integrado en la vida universitaria, piensas que la universidad es para ti, piensas que estás en tu sitio o estás fuera de lugar. Y una serie de variables que tienen que ver con las expectativas de la utilidad de los estudios que estás realizando en el futuro. Si servirán para asegurarte unos buenos ingresos, si te sirven para cultivarte y enriquecerte, y si crees que esos estudios te servirán para que contribuyas a la mejora de la sociedad. Pero con todo eso nos sale, bueno, este sería el dendrograma que refleja, bueno, esa es la salida directa de ordenador. Como veis, lo que nos va mostrando es cómo se ramifican los 36.000 estudiantes hasta llegar a un grupo, es decir, cómo se van uniendo uno a uno, porque van por pares. Cómo se van uniendo, cómo se van iterando hasta que llegan a formar un único grupo. Claro, el proceso hay que detenerlo en un punto en el que el número de grupos sea comprensible, pero donde todavía no se hayan extendido demasiado las líneas horizontales, ¿no? Muy a menudo es en el punto 5. Aquí estamos en el 5, algo. Si vemos, ahí he fijado yo la línea roja que marcaría la detención del proceso, y os he marcado los 9 conglomerados que de alguna manera hay una decisión que siempre tiene un componente de subjetividad, pero serían los 9 conglomerados que a mí me parece que configuran las culturas universitarias hoy en día. Y este sería el peso cuantitativo de cada uno de esos 9 conglomerados. Fijaos que de los 9 hay 4 que solo esos 4 ya suman el 73%. Es decir, prácticamente 4
de los 9 conglomerados son el 75% de la muestra, ¿no? Es decir, que tenemos 4 culturas universitarias muy claramente diferenciadas que tienen cierta base social importante. Y luego hay otros 5 grupos mucho más minoritarios, mucho más residuales, en términos estadísticos menores, pero que tienen su propia especificidad, sus propias características, y por tanto no son homologables a los anteriores, en términos de horas de dedicación a los estudios, en términos de motivaciones, en términos de expectativas. Esta diapositiva no pretendo que la leáis desde ahí, evidentemente, pero es la salida del ordenador, ¿no? Las 22 variables, los 9 conglomerados y las saturaciones en cada uno de los factores. Son puntuaciones tipificadas, trabajamos con puntuaciones tipificadas porque las 22 variables tienen unidades de medida distintas. Unas son escalas métricas de 1 a 5, otras son porcentajes dedicados a los ingresos y eso hay que normalizarlo. Y por eso las puntuaciones van siempre de 0 a 1, más o menos. Perfiles y características centrales de cada uno de los 9 conglomerados. Y el nombre tentativo que les hemos puesto. Bien, voy primero con los 4, con esos 4 que os he dicho que son cuantitativamente más relevantes y que ellos 4 solos suponen el 75% de la muestra. Los primeros serían los becados. Los becados son un 16%. La variable más relevante en ellos, pues es que su principal fuente de ingresos es la beca y, de hecho, el resto de fuentes de ingresos están muy por debajo del promedio del conjunto de la muestra. Otra cosa que también los caracteriza es la importancia que tiene como motivo de elección de sus estudios querer ejercer la profesión que están estudiando, ¿no? También es importante en este grupo de becarios, becados, las expectativas que tienen de que sus estudios serán útiles para cultivarse y para mejorar la sociedad. Este conglomerado está más presente en las universidades públicas, este conglomerado está más presente en menores de 21 años, también hay más mujeres y también hay más gente de clase baja en este conglomerado. El segundo conglomerado con un peso importante, de hecho es el más importante, es más de una cuarta parte de la muestra, es el número 4, el de los motivados y integrados. Los llamo así porque tienen puntuaciones altas en todos aquellos motivos que tienen que ver con que han elegido esa titulación por sus aptitudes, porque es la profesión que quieren ejercer, porque tienes salidas profesionales, por cumplir un sueño. También son de los que más asisten a clase y de los que menos realizan trabajo remunerado. Son los que tienen los ingresos de las familias como principal fuente de ingresos. Es el grupo en el que mayor es el entusiasmo con la experiencia universitaria y es también el grupo que tiene más expectativas de que los estudios le asegurarán unos buenos ingresos, que les permitirán mejorar la sociedad, les permitirán cultivarse y enriquecerse a título cultural. También son estudiantes muy integrados en la vida universitaria. ¿Qué grupos sociales están sobrerepresentados en este conglomerado? La clase social alta y los estudiantes de ciencias de la salud. El tercer grupo son los que he llamado desubicados. Los desubicados son un 16,7% de la muestra. Destacan por encima de todos en un motivo a la hora de decir por qué han elegido esos estudios. Han elegido esos estudios porque sin un título universitario hoy no vas a ningún sitio. Esa es la motivación que tienen, ¿no? Pero son los que en menor medida responden que han elegido ese título porque se corresponde con sus actitudes, porque quieren cumplir un sueño
o porque es la profesión que quieren ejercer. Sus fuentes de ingresos son bastante, en cuanto a los ingresos, son bastante neutros, es decir, se mueven en posiciones intermedias, pero sin embargo tienen un patrón muy claro en cuanto a que es el grupo de estudiantes más decepcionado con la experiencia universitaria, es el grupo de estudiantes también menos integrado en la vida universitaria, que menos cree que esos estudios les servirán para mejorar la sociedad o para tener unos buenos ingresos. Aquí hay más presencia de hombres. Estos estudiantes están también en mayor medida en las universidades públicas y las áreas de conocimiento que están por encima de la media son la de las ingenierías y las ciencias sociales. Y vamos con el cuarto conglomerado de los que hemos dicho que eran los más importantes, que es el octavo, el de los vocacionales decepcionados. Son un 14%. Son de los que en mayor medida, prácticamente los segundos, que en mayor medida dicen que han elegido esa titulación porque es la que les gustaba, por cumplir un sueño. Sin embargo, son los que en menor medida dicen que han elegido ese título por sus salidas profesionales, ¿no? En cuanto a las horas que dedican a las distintas cuestiones, están en unas posiciones muy intermedias. En cuanto a los ingresos, bueno, pues son uno de los grupos que en mayor medida se financia con la ayuda de los padres. Pero cuidado, es el segundo grupo con más decepción con la experiencia universitaria y es el primer grupo con menos expectativa de que sus estudios servirán para obtener unos buenos ingresos. Es decir, tienen muy pocas expectativas de encontrar trabajo, ¿no? ¿Qué grupos sociales predominan aquí? Las mujeres, clases altas y por áreas de conocimientos estudiantes de humanidades. Nos quedan los 5 grupos menos importantes en términos cuantitativos. El tercero, que es de los activos, los que están trabajando, son un 7,6. Ahí, bueno, pues tenemos gente de más edad y también en mayor medida de clase baja y clase media. Su principal fuente de financiación es el trabajo, es decir, es el grupo que más horas dedica a trabajar y es, en ese sentido también, el grupo que menos asiste a clase, que menos tiempo dedica a estudiar. La principal característica de este grupo, las principales características de este grupo son esas, ¿no? No tienen diferencias en términos de motivaciones, en términos de expectativas, en términos de sentimientos relacionados con la experiencia universitaria o de integración, sino que están claramente definidos solo por su estructura de dedicación temporal. Hay otro grupo, el quinto, que son los que he llamado instrumentales. Son un 8% de la muestra. Aquí tenemos una mayor presencia de estudiantes de clase alta, estudiantes de ingenierías, estudiantes de ciencias de la salud, estudiantes de ciencias sociales. El motivo a nivel de motivos, destacan por ser uno de los grupos que en mayor medida dice que ha elegido el título por sus salidas profesionales y también es uno de los grupos que más destaca por la expectativa de que esos estudios le aseguran unos buenos ingresos en el futuro, ¿no? En cuanto a la financiación de los estudios y en cuanto a las horas, pues se mueven en posiciones intermedias, ¿no? Vamos acabando ya. Tenemos en séptimo lugar los que he llamado commuters. Los he llamado así, son solo un 5% de la muestra. Los he llamado así porque lo más característico de estos estudiantes es que son los que más tiempo dedican al transporte, al desplazamiento, al lugar de estudios.
Yo creo que a veces olvidamos esto, ¿no? A veces olvidamos que hay una pequeña parte de los estudiantes que todos los días hacen grandes desplazamientos. Es un grupo estadísticamente marginal, son solo el 5%, pero realmente destacan en eso. Bueno, también destacan alguna otra cosa. Son un grupo muy disciplinado en cuanto a asistencia a clase y son también un grupo que destaca fundamentalmente por ser de los más jóvenes, es decir, es donde hay más personas de menos de 21 años, ¿no? Y por último tenemos el grupo 9, que solo es un 1% de la muestra, es decir, este sí que es verdaderamente minoritario, pero lo hemos llamado muy ocupados. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que realmente les caracteriza es que es uno de los grupos más ocupados en trabajo remunerado, en tareas del hogar, en cuidado de otros. Bueno, en eso prácticamente se lleva la palma, ¿no? Es el grupo más volcado en todas esas tareas. Sin embargo, no difiere verdaderamente de los demás en ninguno de los temas actitudinales, de motivos, etc. Bueno, sí hay algo, solo hay una cosa que les caracteriza al margen de esa estructura de dedicación temporal, y es el hecho que es uno de los grupos que más se caracteriza por haber elegido esa titulación porque es su sueño de siempre. Y están dispuestos a todo el esfuerzo que hacen, pese a la múltiple dedicación que tienen a otras tareas, al margen de la universidad, para cursar esos estudios, ¿no? Claro, a mí me gusta mucho insistir en toda esta diversidad que hay, porque a menudo cuando pensamos, organizamos los estudios, no somos conscientes de toda la diversidad que hay aquí. Y eso es muy importante, ¿no? Muy importante porque luego lo retomaré más en la parte final, pero en gran medida lo que caracteriza a las sociedades en las que vivimos en la actualidad con respecto a las de hace unas décadas es que hemos pasado de unos sistemas de organización de la producción y del trabajo de carácter fordista, estandarizado, de procesos estandarizados y masificados, a una sociedad que la hemos llamado postfordista, en el sentido de que los servicios han aumentado, la demanda se ha segmentado y la estructura de la oferta se ha ido teniendo que adaptar a esa segmentación de la demanda. Bueno, realmente lo que tenemos en las universidades ya nos está reclamando, ya nos está pidiendo una respuesta diferenciada. Lo que tenemos aquí es unas culturas muy diferenciadas, que nosotros a martillazos tratamos de satisfacer con una estructura homogénea, con unos productos homogéneos, con una manera de concebir la universidad estrictamente homogénea. Bueno, es verdad que hay ofertas universitarias diferenciadas, evidentemente, pero dentro de cada universidad a menudo está todo muy homogeneizado, ¿no? Y por tanto, creo que es fundamental tener en cuenta estos cambios sociales que se han producido, porque la diversificación no solo tiene que ver con variables de carácter socioeconómico que interpelan a cuestiones de equidad, que son de obligado tratamiento, sino que la diversidad también interpela, y en gran medida, a cuestiones que tienen que ver con los estilos de vida, la cultura, las formas de vida, la manera de organizarse, donde también se ha producido una gran diversificación. Y no podemos seguir pensando en que la mayor parte de los estudiantes tienen una financiación familiar, viven en el hogar familiar, porque realmente es casi como una bomba a presión, ¿no? Algo que está a punto de estallar. Quería añadir dos reflexiones adicionales o finales a esta tipología que, de alguna manera, nos muestran también dos vías o dos procesos o dos espacios en los que está surgiendo también una gran fuente de diversificación. Y básicamente me voy a referir a, bueno, en primer lugar voy a dar también alguna pincelada estadística para ilustrar las dos cosas. Me refiero a temas que están en la discusión, en el debate, en los comentarios habituales en las universidades. Están cada vez más desinteresados los estudiantes por
los títulos universitarios, no tienen interés por las clases, y una cuestión que nos lleva al tema del absentismo. El tema del absentismo es muy importante, ¿no? Un modelo de financiación de las universidades que básicamente se basa en los estudiantes que hay matriculados y que tiene que ver con el modo como se organiza la docencia, pues el tema del absentismo es un tema central en el funcionamiento de las universidades. Y vinculado a esto también está la cuestión de si son estudiantes que tienen menos capacidad de esfuerzo, son estudiantes que están menos sacrificados, menos dispuestos a sacrificarse. Un poco los discursos que a veces oímos en las aulas, con compañeros, en departamentos. Es que ahora no están dispuestos a sacrificarse. Es que ahora son más blanditos, son más vulnerables. Se ahogan en un vaso de agua, ¿no? Como decimos en Valencia. Esas son las preguntas que nos hacemos, ¿no? A veces lo afirmamos, pero son preguntas que están ahí. Si eso es así, podemos adoptar una especie de perspectiva moral, sin darnos cuenta. Inconscientemente estamos haciendo un juicio moral. Es que son muy blanditos, es que no están interesados, es que no quieren venir a clase. Pero cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es emitir un juicio moral, que no es lo que se espera de nosotros, como planificadores de la docencia o como profesionales de la universidad. Bueno, es un poco lo que quiero responder y algunos datos. Claro, la asistencia a clase, pues los datos de la encuesta nos dice que bueno, tenemos un porcentaje importante de gente que estaría en el entorno del 10%, que va a menos del 25% de las clases. Tenemos un 17% que va del 50 al 75%. Tenemos un 67% que nos dice que va a más del 75% de las clases. Luego un porcentaje que no veo ahora mismo, que sería el resto, que nos dice que iría a casi todas las clases. Pero en ninguno de los casos tenemos a una población que va a todas las clases, ¿no? ¿Por qué motivos nos dicen que no van a clase? Los que no van siempre a clase. Pues el 40% nos dice que aprovechan más el tiempo estudiando por su cuenta. Es la respuesta más importante. O sea, el 40% nos dice que le rinde más si trabaja por su cuenta. Que ir a clase no le rinde. Es una simple frase, pero ahí se están diciendo muchas cosas. El 26% nos dice que se dedica a preparar exámenes, trabajos, 31% que no le gusta la manera de impartir las clases, 13% porque trabaja, 12% por cargas o motivos familiares, 12% problemas de salud, 26% nos dice que no ha faltado nunca y 17% otros motivos. Claro, hay que tener en cuenta también que una parte importante de la población, y estaba implícito en alguna de las respuestas, trabaja, ¿no? Solo el 51% de esta muestra, solo el 51%, y siempre hay que suponer que esta muestra, si tiene algún sesgo, es hacia los grupos, digamos, más ortodoxos, más integrados, y aún así, solo el 50% se dedica a tiempo completo a trabajar. Tenemos un 23% que tiene trabajos intermitentes, ocasionales. Tenemos un 16% que trabaja menos de 35 horas semanales y tenemos un 10% que trabaja más de 35 horas semanales. Es decir, que no solo se dedican a la universidad, aunque nosotros pensamos que tienen tantas horas para estudiar, que tienen tantas horas para asistir a clase, que tienen tantas horas para... Bueno, pues esa es la estructura horaria que verdaderamente tiene. Y ya digo que aquí, en todo caso, el sesgo tiene que ver con... Es decir, que debe haber, que podemos presumir que hay un sesgo hacia los estudiantes más integrados o más convencionales, podríamos decir en ese sentido, ¿no? Pero también es importante que tengamos en cuenta cuál es el sentimiento que predomina con respecto a la experiencia universitaria, porque nos dice mucho sobre la vinculación
Tenemos un 16% que nos dice que su sentimiento predominante es de mucha decepción. Tenemos un 43% que nos dice un poco de decepción. 33% está contento y el 8% está entusiasmado. Hay que tener en cuenta que estos datos provienen de un periodo pospandémico. Y es evidente que ahí todavía había un poco de afectación. Porque, como veis, las valoraciones negativas aumentaban con respecto a las del año 2018 prepandémico. Pero en cualquier caso, la distribución traza la misma curva. Simplemente hay unos valores de decepción que se acentúan, porque lógicamente es difícil que no sea así, pero la distribución sigue la misma curva, ¿no? Es decir, que tenemos importantes porcentajes de los estudiantes que nos están dando señales de decepción. Probablemente, y esto lo sabemos también por otros estudios cualitativos, porque la universidad está muy idealizada antes de llegar a ella, porque muchas veces no tienen suficiente información, pese a todo, con respecto al tipo de estudios en el que se han metido, porque sigue fallando en gran medida los mecanismos, desde mi humilde punto de vista, siguen fallando los mecanismos de orientación hacia los títulos universitarios, porque tampoco pueden siempre elegir la titulación que probablemente quieren hacer, porque a lo mejor no saben lo que quieren en algunos casos, porque también la sociedad se mueve en una serie de movimientos espasmódicos de difícil previsión en lo que se refiere al auge de unas titulaciones o a los motivos que predominan. Y por último, una última pincelada con el tan traído y llevado tema de, entre comillas, la salud mental o el bienestar emocional, ¿no? Un tema que de la noche a la mañana se ha situado en la agenda pública, no porque no fuera una preocupación, porque ya lo era, sino porque lo que ha habido es una especie de proceso de salir del armario, si me permitís la expresión, que creo que podría ser muy válida, ¿no? Un salir al armario que ha tenido como contexto justificatorio el hecho de que, bueno, hemos hecho una especie de striptease colectivo porque la pandemia nos ha dejado a todos muy tocados y a partir de ahí hemos podido decir algunas de las cosas que nos pasan y nos preocupan, que antes, por una especie de cultura anti-intraceptiva, pues nos era más difícil, predominante, nos era más difícil hacer, ¿no? Se han publicado distintas investigaciones. Por fortuna, yo creo que los datos que nos da la Charsavides se sitúan en un nivel bastante razonable y medio de lo que se ha dicho, ¿no? A veces en unos extremos y en otros. Y lo que nos está diciendo el estudio, en este caso, hecho en el 22, referido al segundo cuatrimestre del curso 21, pues es que efectivamente tenemos porcentajes importantes de personas que se ven afectadas por depresión, por ansiedad o por algún otro tipo de problemas o de trastornos mentales, ¿no? No estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de trastornos de conducta. Hay que tener en cuenta también que, pues que los conceptos también se han ampliado mucho y ha habido un cierto desplazamiento conceptual, poco en gran medida también por la creciente divulgación de la jerga psicológica en los medios de comunicación, pero también porque los propios criterios diagnósticos se han ido haciendo cada vez más amplios, ¿no? Hay estudios que muestran cómo los últimos manuales de diagnóstico, el DSM, el último DSM, amplía el número de situaciones en las que considera que es pertinente un diagnóstico de ansiedad o de alguna de estas cuestiones, y que realmente hay un cambio a todos los niveles, ¿no? Bien, yo quería hacer dos reflexiones sobre estas cuestiones del absentismo, estas cuestiones del bienestar emocional, ¿no? Con respecto, lo decía antes, ¿no? El absentismo a veces lo vemos, los profesores lo vemos como un síntoma de carencias de los estudiantes, de falta de interés, de falta de conciencia de la importancia de lo que están haciendo.
de carencias, de que tienen carencias importantes, ¿no? Pero lo que muestran otros estudios es que a menudo no es una falta de interés, sino que también hay que tener en cuenta que puede haber una falta de interés por los contenidos impartidos o por la manera de impartirlo. Es decir, no somos conscientes de que cuando los estudiantes deciden no ir a clase, están poniendo en marcha estrategias y comportamientos que tienen su propia racionalidad. A veces se trata de rentabilizar el tiempo, lo hemos visto en el gráfico anterior. A veces hay un componente de protesta, porque no les gusta la manera como se dan las clases. A veces hay un componente de estrategia. Pero es importante porque normalmente desde nuestro lado, el absentismo lo planteamos en términos de una dicotomía. Una dicotomía en la que solo hay dos situaciones: asistir a clase o no asistir. Y por tanto, pensamos que ellos lo que se deben plantear es si asisten o no asisten. Entonces no entendemos que no asistan. Claro, la realidad no es así. La dicotomía no es dicotomía, es tricotomía. Porque tenemos que introducir otro elemento en el análisis. Ese otro elemento es atender a las explicaciones o no atender. Si introducimos ese elemento, entender lo que se dice en clase, atender o no entender, no atender. Si introducimos ese elemento, en realidad el dilema no es entre dos posiciones, sino entre tres. Asistir a clase y atender y entender. Esa es una opción. Asistir a clase y no entender, no atender, aburrirme. Y tercera opción, no asistir. Para muchos, y eso no sucede tanto en el primer curso, pero sí que puede suceder en cursos posteriores. Bueno, en el primer curso sucede, lo que pasa es que se aguanta. Para muchos el dilema no es asistir, no asistir. El dilema es asistir y aburrirme o no asistir. Por tanto, la racionalidad que ellos aplican es elegir entre esas dos opciones. Y la más racional es no asistir. Porque asistir para aburrirse y perder el tiempo no es una opción racional. Por tanto, nosotros tan alegremente nos planteamos que es que son blanditos, es que no tienen interés, es que no quieren venir a clase, pero lo que se está cociendo en sus cabezas es un comportamiento racional. No vienen porque se aburren y porque pierden el tiempo. Y porque nosotros no nos planteamos si lo que estamos haciendo les gusta, les interesa, les sirve. Nosotros estamos en una especie de autocomplacencia o autosatisfacción, permitirme que exagere un poco los extremos para que se entienda mejor. Estamos en una especie de autocomplacencia en el que el problema no está en nosotros, está en los que no quieren venir, que no son conscientes de la importancia que tienen las clases, ¿no? Claro, aquí hay que introducir varios elementos, que son el elemento objetivos de aprendizaje y el elemento trayectoria. Objetivos de aprendizaje. Hay estudiantes que sus objetivos son intelectuales y nosotros pensamos que todos son así. Pero también hay estudiantes que tienen objetivos prácticos, que quieren aprender a hacer cosas. Y también hay estudiantes que tienen objetivos, vamos a llamarlo así, aprobadores, instrumentales, estratégicos. Porque en la medida que la población universitaria se ha diversificado y ya no vamos solo a un grupo elitista que ha hecho todos los esfuerzos y de cultivarse para llegar ahí, pues también en esa gran masa que emerge, también hay grupos, como hemos visto en la tipología anterior, que están ahí por intereses instrumentales. Y lo que nosotros estamos haciendo, presuponiendo que lo que tenemos delante es un estudiante intelectual motivado, no les gusta. Por tanto, tengamos en cuenta que no todos tienen los mismos objetivos de aprendizaje y que no todos son alumnos que quieren sacar notas altas o que tienen objetivos intelectuales de aprender, de conocer. Es la realidad. Y en segundo lugar, nos tenemos que plantear el concepto de trayectoria. No es lo mismo un estudiante de primero
y sobre todo del primer cuatrimestre, que un estudiante de tercero o de cuarto. El estudiante de primero viene a clase, está en clase, y a lo mejor se aburre, pero está allí. Pero a medida que van pasando cursos, hay que tener en cuenta que la universidad la tienen, por regla general, y lo hemos visto en estudios cualitativos, muy idealizada, como un lugar de exigencias muy grandes, porque en definitiva es lo que les sigue transmitiendo a la sociedad. Un lugar de exigencias muy altas, un lugar en el que no saben cómo van a ser evaluados, porque la evaluación secundaria y bachiller está muy manualizada, pero no saben lo que va a suceder en la universidad. Un lugar que también conciben como un espacio de libertad, donde van a poder ser por primera vez autónomos, frente a un bachillerato, que es una cárcel, ¿no?, en el que todo el mundo está obsesionado con la nota de la EBAU. O sea, todo eso, cuando llevan unos meses o unos cuatrimestres en la universidad y ven que, oye, no voy a clase y resulta que me preparo mejor los exámenes y no me penaliza en no ir a clase. Van aprendiendo, van dándose cuenta de cuáles son las reglas del juego, van dándose cuenta de que el absentismo no penaliza, que la gestión de la información en redes sociales les puede servir perfectamente para aprobar y para ir superando las etapas, y teniendo en cuenta las motivaciones o los objetivos de aprendizaje que tienen, pues aprenden a moverse en ese ecosistema, a sobrevivir o a salir adelante de acuerdo con los objetivos que se han fijado. Mientras nosotros seguimos pensando que todos van a responder a un mismo patrón, ¿no? Por tanto, y claro, y todo esto convive con un desgaste de la autoridad pedagógica, con una crisis de la autoridad, donde el profesorado, pues tampoco tiene ya la autoridad. No es que lo esté echando de menos, pero digo que contribuye a crear más dificultades en el sistema. Porque aunque el profesorado universitario no quiera ejercer la autoridad de una manera autoritaria, valga la redundancia, está claro que ha tenido ese dividendo. En décadas anteriores ha tenido el dividendo de la credibilidad o la autoridad. Y eso cada vez está más desgastado. Bien, y la segunda reflexión, y voy acabando ya, tiene que ver con la con la vulnerabilidad psicológica, ¿no? Aumentan las tasas de ansiedad, aumentan las tasas de depresión, aumentan los problemas de estrés, aumentan las unidades de atención a los estudiantes, cada vez tienen más trabajo en las universidades. En algunas universidades se han creado más unidades para atender, se han creado servicios especiales. Es verdad que este tema de la vulnerabilidad psicológica del universitario viene ya de lejos, porque siempre ha habido, no en nuestro entorno, pero sí en otros contextos sí que se venía investigando ya toda la presión que ellos sufren, los estudiantes, como consecuencia de la presión por aprobar, compatibilizar estudios con trabajo, la tensión familiar por el hecho de estar en la misma residencia familiar y no poderse emancipar, los problemas derivados también de la financiación de los estudios, el querer sacar notas altas, todo eso ha estado ahí, ¿no? Pero, ¿qué está pasando en la actualidad? Bueno, pues, como decía antes, la pandemia ha servido para darnos cuenta de que ahí se estaba expresando, se estaban produciendo unas tendencias que de largo alcance y de gran fuerza que verdaderamente pues están afectando a los estudiantes, ¿no? Hay evidencias que muestran que los jóvenes actuales probablemente están menos preparados para la vida adulta de lo que se estaba con anterioridad. Están menos preparados para la vida adulta. Cuando llegan a la universidad, pues han acumulado menos tiempo haciendo cosas por su cuenta, han estado siempre muy tutorizados. Algunos estudios ponen de manifiesto en qué medida
ha ido prácticamente desapareciendo de la infancia de la gente joven el juego espontáneo, el juego sin supervisión. Bueno, pues aquellos juegos, y no estoy diciendo que tengamos que volver a aquellos, ¿no? Pero aquellos juegos que teníamos en los 70, donde jugábamos a echarnos pedradas, ¿no? Y a perseguirnos. En fin, no estoy diciendo que tengamos que volver a esos juegos salvajes, pero lo que sí hay es una falta de juego espontáneo. Es decir, hay un exceso de protección, supervisión adulta, de tal manera que cuando llegan a determinadas edades han tenido menos experiencias vitales. No todos, pero sí una parte importante de estos grupos juveniles, ¿no? Pasan más tiempo interaccionando con pantallas. Las pantallas les proporcionan un escape a enfrentarse a determinados problemas de interacción social o a determinadas cuestiones. Se va posponiendo una serie de toma de decisiones. Evidentemente, pues las generaciones que tenemos en las universidades y que hemos tenido en los últimos años son generaciones ya nativas, concepto que ya prácticamente no se utiliza, pero que bueno, pues si Facebook, si todas estas redes sociales en la práctica han permitido la adscripción a menores de edad, pues desde el año 2005, 2006, 2007, el smartphone se ha masificado a partir de 2006, 2007, pues estamos hablando de las personas que tenemos en la universidad, los que hemos tenido ya en los últimos años, que ya han crecido en ese contexto y por tanto ya han estado expuestos a unos procesos de socialización distintos, claramente distintos a los que muy a menudo damos por sentados en la población universitaria. Por tanto, son personas cuya subjetividad se ha construido de otra manera. Y eso implica que su manera de relacionarse, su manera de interactuar con los demás, de interactuar con las instituciones, de programar sus actividades y su trabajo es distinta, ¿no? Y además es distinta y lo es también en una sociedad donde muchas otras instituciones, empresas, ofertas de ocio, actividades han cambiado también. En una medida en la que desde mi humilde punto de vista no lo ha hecho la universidad. Por lo tanto, no se trata de crear alarmismos, porque bueno, pues, se trata simplemente de poner el foco en una serie de procesos que están creando una situación radicalmente distinta a la que a veces damos por sentado. Y para concluir, un par de comentarios que simplemente me sirven para recapitular algunas de las ideas que he lanzado. Las desigualdades continúan siendo una asignatura pendiente, pero también lo es la diversidad. Una diversidad que aumenta, y no solo por razones socioeconómicas, sino también por una serie de razones culturales y psicológicas. La mayor parte de los estudios sobre temas de desigualdad y equidad arrancan en la primera década del siglo XXI con la agenda social muy clara y ponen el énfasis en los temas socioeconómicos, las condiciones de vida, etc. Pero hay que hacer un esfuerzo por incorporar toda una serie de elementos de tipo cultural, cognitivo, que también están introduciendo diversidad y que, por tanto, constituyen un reto para las políticas de equidad. Todo esto lo que está haciendo es introducir más complejidad en un sistema que ya lleva bastante retraso. Un sistema que en gran medida fue diseñado, concebido y articulado bajo la hegemonía del modelo fordista. Un sistema preparado para tratar a grupos masivos de manera homogénea que ha ido introduciendo la diversidad como algo básicamente anecdótico, pero que no está preparado, al menos en los modelos de organización y planificación docente que tiene en la actualidad, para tratar la diversidad tal y como está surgiendo en la actualidad. Por tanto, falta una reforma o una revolución del sistema de organización, de la producción, si me permitís el concepto. Estamos en una época post-fordista, estamos en una época postmoderna,
Y ya es verdad que la universidad ya no da por sentado que los estudiantes sean todos iguales, ya no da por sentado que los estudiantes sean homogéneos, pero sus modelos de organización en el fondo siguen comprometidos con esa visión de la realidad. Por tanto, hace falta una revolución total. Por si eso fuera poco, estamos en medio, o estamos en una fase avanzada ya, de un cambio del modo de producción que nos lleva a una sociedad digital. Una sociedad digital en la que todas estas cuestiones se están replanteando en términos no solo de equidad, sino también de eficiencia económica, ¿no? La universidad lleva un retraso considerable a este respecto y, desde mi punto de vista, prevalece más una dinámica conservadora que innovadora. Y por último, tenemos nuevos problemas, como el absentismo, como la vulnerabilidad psicológica, que también tenemos que integrar en esos paquetes, en esas medidas para gestionar la diversidad. Hasta aquí, perdón, igual me he extendido demasiado, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por la atención y, no sé, quedo disponible para las preguntas. Bueno, sí, sí, no, no sé bien. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Ramón. Una excelente presentación con evidencias, con argumentos, en fin. Muchas gracias, de verdad, por tu intervención y el tiempo de preparación de todo lo que nos has enseñado. Bueno, ahora toca un turno de intervenciones para quien quiera intervenir, o sea que vamos a abrirlo. A ver quién se anima. Creo que da para mucho esto, o sea que... A ver. Adelante, Amelia Díaz. Cuando estamos hablando de la decepción de los estudiantes con la universidad, etcétera, bueno, al final siempre las decepciones son problemas de expectativa. Y me planteo si la excesiva oferta de titulaciones y la confusión que existe también en las titulaciones, porque con la cantidad de titulaciones que tenemos, a veces es como imposible determinar qué hay de contenidos en esas titulaciones. Y los estudiantes acaban diciendo a una edad que todavía no tienen claro, pero los padres tampoco. No sé si puede haber alguna relación también, ¿no?, en que realmente no se sabe bien qué es lo que se está escogiendo. Antes era más fácil, ¿no? Había economía, había derecho, había tal. Y además, si limitaba lo mismo el contenido aquí, en otra universidad, etcétera, etcétera. Creo que hay eso puede ayudar, ¿no? Puede ayudar en contra a la hora de escoger bien, porque de alguna manera. Después también te quería plantear el tema de cuando hablas de vulnerabilidad, ¿no?, y tal. A ver, yo creo, con la experiencia, que hay una responsabilidad familiar también, ¿no?, en cómo de vulnerables o de no hablaría más que inmadurez, ¿no?, de los estudiantes. Nosotros estamos encontrando ya desde hace años como que hay algunos padres que vienen a la revisión de examen con sus hijos, porque, bueno, pues, bueno, lo de matricularlos y todo eso, por supuesto, ya, ¿no? Pero ya nos hemos encontrado con algún caso incluso grave de protesta de la madre y todo eso. O padres que simplemente me escriben para saber por qué tienen su hijo una nota determinada, no sé si es un hijo, no, a ver. Es que realmente eso no puede ser de ninguna manera. Estamos hablando de adultos, de mayores de edad, además legalmente, por lo tanto la respuesta a eso tiene que ser que no solo lo que tienen los padres y que no tienen que estar ahí. Pero es una muestra de hasta qué punto la sobreprotección está en todas las etapas
etapas previas, bien, madres, potenciales, los profesores, etcétera, etcétera. Pero creo que ahí hay una responsabilidad también. Pues dos cuestiones muy interesantes, ¿no? Sí, es que Dos cuestiones muy interesantes, ¿sí? Amelia. Desde luego, es importante que reflexionemos y que tratemos de averiguar más por qué hay ese sentimiento de decepción predominante en un porcentaje importante de estudiantes, ¿no? Yo no sé si se puede atribuir tanta causalidad a la proliferación de títulos. Seguramente la competencia, la creciente competencia, puede llevar a algunos a ofrecer más de lo que realmente dan, a generar demasiadas expectativas. Claro, sabemos que la decepción siempre tiene mucho que ver con las expectativas previas. Por tanto, es probable que... Pero yo creo que el exceso de expectativas no solo lo crea el exceso de oferta, puede haber un exceso de oferta, pero podría haber un exceso de oferta o mucha oferta y no necesariamente exceso de expectativas. Por tanto, puede tener que ver en gran medida con algunos actores que estén introduciendo un exceso de expectativas, pero yo creo que tiene que ver casi mucho más con la inmadurez, con lo que planteabas en la segunda pregunta, ¿no? Con una cierta inmadurez, con un cierto desconocimiento de dónde se mete cada uno, de lo que implica cada titulación, y los estudios cualitativos que he podido leer, o algunos en los que yo he participado, lo que demuestra es eso. Es decir, que casi te diría que desde mi punto de vista el principal elemento es ese. Son más inmaduros y por tanto no son del todo conscientes de la trascendencia que la decisión que están tomando. Es decir, si hace décadas, a los 18 años, se tomaba la decisión de qué título elegir, pues podía ya haber un cierto elemento de indecisión, pues en la actualidad esa decisión les llega demasiado pronto. Esa decisión les llega muy pronto y por tanto es más fácil que luego haya decepción porque son más inmaduros. Y esto conecta con la segunda cuestión, donde ya me meto de lleno. Es que lo son, es que realmente esa vulnerabilidad les viene por el hecho de ser más inmaduros. El hecho de ser más inmaduros les genera problemas como, por ejemplo, pues darse cuenta de que ese título no les gusta, estar decepcionados con lo que se encuentran. Pero en algunos casos también genera problemas que tienen que ver con la gestión de las asignaturas, con la tensión que les crean los exámenes, y todo eso les pasa factura en una medida en la que no son capaces de gestionar. Es decir, realmente sufren desde un punto de vista que a ellos verdaderamente les ofende que hagamos un juicio moral sobre su falta de resistencia, porque no es un tema moral, es un tema psicológico. Y esto es importante también tenerlo en cuenta. Más intervenciones. Allí detrás, perdón. Sí, y después Ana. No, es que no. ¿Oyes bien? Sí, bueno, ser más inmaduro es tener más información y ser más consciente de la decisión que estás tomando, ¿no? Comprometerte más con esa decisión. Y eso es lo que significa la madurez. La madurez existe, la madurez psicológica existe. La madurez, uno no nace siendo maduro. La madurez se construye. El ser humano es capaz, a través de un proceso de construcción, de llegar a la madurez. Precisamente gran parte de los problemas que tenemos hoy en día es porque hemos olvidado el concepto de virtud. La palabra virtud, solo mencionarla, ya genera espasmos, ¿no? Porque ya parece que nos está conduciendo a una época de valores que consideramos superados y alejados. Pero
olvidarnos de que la madurez se construye es lo que nos está produciendo muchos de los problemas que tenemos actualmente. Y eso nos ha ocurrido porque hemos introducido elementos ideológicos, políticos, morales, en un campo en el que no deberíamos haberlo introducido. La madurez se construye y si olvidamos eso, no llegamos a ningún sitio, desde mi punto de vista. La persona adulta es aquella que ha alcanzado unas ciertas cuotas de madurez, porque ha construido un carácter. Y ese carácter lo ha construido afrontando situaciones, afrontando problemas. Si en ese proceso en el que tú te enfrentas a problemas porque te están vigilando tus padres o porque te han reducido a un espacio en el que no va a surgir ningún problema, si tú te has desarrollado en un espacio exento de ese tipo de problemas, ese carácter no se va a construir igual que si lo hubiera hecho de otra manera. Por tanto, cuando esa persona se enfrenta al mundo real, es más vulnerable, sin ninguna duda. Adelante. Sí, espera que le doy. Gracias. Decía que la presentación ha tenido hallazgos para nosotros, al menos para mí, que me dedico a análisis y estudios, con lo cual estoy constantemente tratando de encontrar información sobre nuestra realidad de educación superior, y el encontrar estos perfiles precisamente en estudiantes de grado presencial, encontrar estos perfiles tan diferentes, que hay un 10% que trabaja más de 35 horas a la semana, para mí ha sido ya, solo por esto ya ha merecido la pena el día. Y quería hacer una pregunta muy concreta, y es, ha habido al inicio de la presentación una gráfica sobre las áreas de conocimiento que eligen los estudiantes de clases más sociológicamente más bajas, y quería saber si tienes la comparación con el global de la muestra o en la comparación con clases más altas, porque claro, al final es cierto que esa desagregación corresponde también un poco con el volumen de alumnos que hay a nivel total sistema, ¿no? No llevo, gracias por, bueno, perdona, no sé si has acabado. He terminado, gracias. Gracias por el comentario y por la pregunta. No llevo los datos esos, pero eso está publicado en el informe completo de no sé, más de 100, no me acuerdo ahora cuántas páginas tiene el mes, pero es un informe voluminoso en el que esos datos están desagregados y analizados. Seguro ahora mismo no los tengo en la cabeza. Es decir, hay una relación entre clases sociales y determinadas áreas de estudios. Eso no quiere decir, porque a veces cuando lo exponemos los resultados y los analizamos y los interpretamos, tendemos a lo mejor a sobreinterpretar una tendencia, ¿no? para marcarla. Es decir, al final, en todas las áreas de conocimiento hay estudiantes de todas las clases sociales, pero detectamos diferencias, ¿no? Hay algunas áreas de conocimiento donde tienen más presencia de estudiantes de clase social alta, media o baja. Efectivamente, ya te digo, eso en el informe completo, exhaustivo, está todo perfectamente analizado. Sí, ay, perdón. No sé quién está primero. Ay. Y ahí está. Adelante. Espera. Aquí en la tercera fila. Buenos días, muchas gracias, Ramón, por la presentación. Me ha parecido muy interesante. Además, me ha llamado mucho la atención muchos datos. Uno de los que más me ha sorprendido es el de los becados. Y quería plantearte dos preguntas. La primera es si ha habido durante el estudio, si se ha planteado el análisis de las personas que están cursando el primer grado o el segundo, porque igual hay algún tipo de diferencia en el resto de análisis con la muestra general. Sé que se ha centrado en grado con... Vale.
sí que se ha centrado en el grado con presencialidad, pero si se ha visto algún tipo de diferencia, quizá lo has comentado o se me ha pasado, pero si hay alguna diferencia, eso, las personas o el alumnado que está cursando su primera o segunda carrera. Y la segunda pregunta es más de tipo metodológico y es sobre todo con la cuestión del tema del absentismo, ¿cómo habéis trabajado el sesgo de la deseabilidad social? Porque bueno, ha habido un 25% que decía que no había faltado nunca a clase y eso me gustaría a mí verlo, pero bueno, esas eran las dos preguntas, así que nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el comentario y por las preguntas. Yo al preparar esto no he tenido en cuenta si es el primer grado que están estudiando o el segundo. Evidentemente hay. La verdad es que tampoco recuerdo ahora si en el cuestionario eso lo tenemos recogido. O sea que te voy a dar las gracias por partida doble, porque mientras lo estabas diciendo me estaba dando cuenta de que eso es muy importante y, compañeros de la dirección científica, en la próxima encuesta lo tenemos que incluir. Gracias, pero ya no te puedo contestar, pero muchas gracias por la sugerencia. Sí. Y luego planteas lo del sesgo de deseabilidad social del absentismo. A ver, es una encuesta, es decir, yo creo que la encuesta puede tener cierto sesgo, porque no es una muestra probabilística, es una muestra de población online y, por tanto, no hay manera humana ni científica de saber a quién representan esos 47.000 que contestan. Lo que sabemos es que son un 14% del universo y eso es mucho. A mí, fíjate lo que te voy a decir, el sesgo de deseabilidad social no me preocupa, el de deseabilidad social. ¿Por qué? Porque están cumplimentando una encuesta online. No tienen ninguna necesidad de quedar bien con nadie. Realmente contestan lo que quieren. Y en algunas variables, los resultados que nos encontramos muestran que no tienen ningún temor o que no hay ningún tipo de deseabilidad social que les esté impidiendo contestar en la línea de lo que piensan. Fíjate la variable de decepción, si está elevada. Por tanto, a partir de esos criterios, digamos, entre comillas, de validez externa, me parece que se puede confiar bastante en los datos de la encuesta, pero no es probabilística. Aún así, según las áreas de conocimiento de las que hablemos, según las universidades, según las facultades, según muchos elementos, los datos de asistencia a clase nos pueden parecer muy altos o muy bajos. Porque al final, la mitad de los que estamos en el mundo de la universidad somos de ciencias sociales, más o menos. Y ahí hay unos patrones muy claros, pero no son los mismos en ciencias de la salud. O no son los mismos en carreras de humanidades. Por tanto, mi opinión, y lo hemos visto también en la tipología, ¿no? Mi opinión es que, aunque no sabemos hasta qué punto los datos pueden tener un sesgo, estoy dispuesto a admitir que el estudiante convencional está ligeramente sobrerepresentado. Aún así, lo que nos está ofreciendo esta fotografía, en la medida que son oleadas que vamos haciendo de manera consecutiva en el tiempo, nos está marcando tendencias, nos está marcando la evolución y, por tanto, me parece un tanto secundario que pueda haber algún tipo de desviación en ese sentido. Secundaria en el sentido de que yo he visto estudios hechos con población universitaria que para conseguir una muestra estratificada, polietápica y estratificada, pues a lo mejor tenían una muestra de 1.200 estudiantes en toda España. ¿Vale? Cuesta una millonada ese estudio para tener 1.200 estudiantes con muestra polietáfica y estratificada.
Claro, pero es que yo luego ahí no puedo sacar datos por edad. Es que ahí luego no me puedo meter en sus muestras por edad de conocimiento. Es que de ahí o me quedo con el total o no hago nada. Mientras que con lo que tenemos aquí podemos llegar más lejos. En la medida que es una encuesta en el tiempo, esa evolución nos va dando conclusiones, que es lo que tiene, bueno, los estudios de tipo panel. Ya sabéis que los estudios de tipo, esto no es un panel, pero es también un estudio longitudinal. Los estudios de tipo panel son los que tienen más capacidad de establecer conclusiones de causa-efecto, lo que es la variable del tiempo, ¿no? Pues aquí, con un estudio longitudinal, con esos sesgos, con todas las limitaciones que quieras, pero tenemos una herramienta para conocer lo que está pasando. Y yo creo que es importante, que me parece muy importante esta iniciativa, porque nos permite unos datos que ya están publicados, trabajarlos, interpretarlos, interpelar, reflexionar, buscar ir más allá de ellos y seguir sacándoles partido, para que todo ese debate y esa deliberación pueda generar más conciencia de por dónde hay que ir. Así que muchas gracias. Tenemos tres cuestiones allí. Primera, la 4. Entonces, segunda, tercera y cuarta, de momento. Adelante. Buen día. Muchísimas gracias por los datos. Los que nos dedicamos al sector de la educación, por lo menos a mí me gratifica reiterar lo que vives todos los días en las aulas, ¿no? Entonces, le agradezco mucho la información porque la verdad es que es muy, muy valiosa. Mi pregunta es, ¿y ahora qué? Es decir, está bien el diagnóstico, pero ¿esto a dónde va? ¿Quién lo recibe? Es decir, hay mucha situación, pero el tiempo avanza. ¿Y qué estamos haciendo, no? Un simple ejemplo sin tener que llamar al mal tiempo, ¿no? Pasamos una pandemia, salvamos los trastos como pudimos, porque aquí todos nos llenamos la boca de que hicimos educación a distancia y eso era mentira. Salvamos como pudimos la situación. Pero una vez que pasó la pandemia, yo no he visto ningún programa, ninguna actividad que diga vamos a preparar por si volviese a llegar algo y estuviéramos preparados para enfrentar esto. Lo que hemos tenido es una cantidad de profesores que se han jubilado, los más mayores, porque salieron corriendo cuando se enfrentaron a la cámara y a transmitir, ¿no? Entonces, mi preocupación, mi pregunta es, con toda esta información, que es muy valiosa, ¿a dónde está llegando y quién está tomando decisiones? O dónde hay foros donde esto se esté llevando más allá, ¿no? Se esté trabajando para solucionar los problemas. No sé si hay algo o cómo funciona el sistema universitario en ese sentido, ¿no? Sí, contestaré brevemente, aunque me hace especial ilusión la pregunta, ¿no? Porque en primer lugar, de momento se mueven pocas cosas. Yo creo que las universidades funcionan un poco con lo que los sociólogos de las organizaciones llaman el isomorfismo mimético. Es decir, hasta que los demás no hagan algo, yo tampoco hago nada. Por tanto, eso significa que nadie se moverá hasta que no se genere un consenso colectivo sobre qué hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que es la pregunta clave. Yo creo que, desde mi punto de vista, yo estaría dispuesto a reflexionar sobre ello. Lo que hay que hacer es cambiar el modelo de organización de la docencia. Todas las universidades no lo tienen igual, pero no se puede seguir pensando en repetir tantas clases magistrales con grupos de 40, 50 o 60 personas. Yo creo que hay que, y dentro al trapo, o sea, hay que especializar más, diferenciar más. Los universitarios necesitan trabajar más cara a cara con el profesor y en pequeños grupos. Y eso, si mantenemos el modelo de financiación que tienen las universidades, solo lo vamos a poder hacer si cubrimos una serie de créditos con clases magistrales para grupos de 150 o 200 o con clases grabadas. Y luego dedicamos unos créditos a grupos de 5, 6, 10 estudiantes. Eso yo lo propuse en la pandemia, porque se puede hacer. Yo hice los cálculos en una facultad, pero no se hizo.
Eso no cuesta tanto hacerlo, pero nadie se atreve. Nadie se atreve porque nadie quiere ser el primero que da el paso y que los demás estén vigilándote lo que te pasa y que la cosa salga mal y quedes como el tonto. Entonces, esto se requiere un compromiso de alto nivel y argumentarlo con evidencias y hacer alguna prueba. Aquí va la segunda intervención. ¿No? Ah, sí. Aquí. Sí, Bueno, tengo yo el micro. Sí, no. Tú contesta y después él. Sí. Bueno, ahora ya después seguro, ¿eh? Gracias. Buenos días a todos. Gracias, Ramón. Gracias porque ha traído unos datos y fíjese porque cuando yo empecé a realizar mi tesis doctoral no tenía este dato. Yo trabajo en los perfiles profesionales de los docentes y ahí va la pregunta. Y me gusta la intervención de Amelia porque todos esos perfiles estudiantiles, ¿no?, que nos estamos encontrando ahora mismo en la facultad y muy cercano hace el jueves. Me preguntó un padre, ¿por qué mi hijo ha sacado un 9,2 en un email? Dijo, joder. Entonces te hace reflexionar, ¿no?, ese tipo de perfiles. O, por ejemplo, dar 11 sesiones sin alumnos presentes. Eso también es importante, ¿no? Sí, me ha tocado de todo en ese sentido. Y claro, no tenía estos datos a nivel global. Y para mí es bastante significativo porque en las dos encuestas que realizo, uno es sobre el interés por la formación, otro es el interés por la vocación y el interés por las competencias metodológicas, ¿no?, a nivel de metodología, ¿no?, participativas y demás, y comunitaria. Y claro, mi pregunta es hacia usted. ¿Te has planteado, ya teniendo este perfil de estudiante a nivel global, incluir o plantear si el profesorado, o preguntarte, ¿no?, mejor dicho, ¿no?, si el profesorado está preparado o es conocedor de este volumen de características tan diferentes del estudiante? Porque una de las cosas que siempre nos gusta, por lo menos por mi parte, ¿no?, por el grupo al que pertenezco, es la formación. Me encanta la formación y me encanta que nos den formación, pero yo creo que sería interesante preguntarse a nosotros mismos, los profesores universitarios, si estamos preparados para el que recibe la beca y no llega, para la persona que elimina de su cabeza, que me ha gustado muchísimo esa intervención, de esa conclusión final, ¿no? Preguntarse a uno mismo, yo ya no voy a clase, ¿por qué no voy? ¿No? Eso es bastante interesante. Gracias. Para intentar ajustarnos al máximo, al tiempo, si os parece, vamos a hacer las dos intervenciones que faltan y después tú contestas. Carmen. Sí. Vale, pues entonces, sí, pues ya. Bueno, muchísimas gracias por el estudio. Realmente es muy interesante. Los datos nos ofrecen muchas pautas para trabajar, nos dan muchos indicadores para poder trabajar. Especial ilusión me hace ver que hay muchísima representación, hay una gran diversidad ya presente en la universidad y, por tanto, eso quiere decir que cada vez más la universidad acude los diferentes tipos de personas que forman parte de la sociedad. Es de las primeras veces en que podemos decir que casi todo el mundo aprueba la selectividad, las pruebas de acceso, por tanto tenemos una fuente de acceso bastante directa. La pregunta que te quería hacer a ese respecto es, no sabía si había entendido bien el concepto de clase social que habías utilizado en el estudio, si tenía que ver con la formación originaria de las familias o si tenías también en cuenta los aspectos socioeconómicos. Y en ese sentido quería comentar que progresivamente se está dando una doble situación, o al menos lo que estamos viendo, y es que cada vez más hay mayores familias o entornos con titulaciones superiores, pero con ingresos más bajos, que van disminuyendo la capacidad socioeconómica y que por tanto sí eso se tiene en cuenta. Y luego la otra cuestión que quería hacer referencia es a esos nuevos perfiles de personas que están en nuestra sociedad, que son las primeras generaciones
entornos emigrantes y que a lo mejor son los primeros, no han tenido ningún referente universitario en su entorno y que ellos en su imaginario, incluso hay proyectos, ¿no?, que tratan de trabajar imaginarios universitarios en estos perfiles para que puedan estar presentes en los entornos universitarios y puedan nuestra universidad también ser un entorno en que refleje, ¿no?, la autenticidad de la sociedad. Y la otra cuestión es si ese clúster de personas que están desmotivadas y que realmente son muy pragmáticas, que han escogido sin saber muy bien por qué, no hay una motivación clara, no hubiera sido mejor que hubieran escogido otra vía de estudio formativa, porque creo que la formación profesional es un entorno formativo muy enriquecedor. Está muy bien desarrollado en estos momentos. Europa y España pues está haciendo un esfuerzo muy grande y es probable que las familias están haciendo una presión muy fuerte para que la trayectoria académica o de estudios sea universitaria cuando hay muchas vías, la trayectoria personal, profesional y académica es muy larga y a veces condicionamos mucho la toma de decisiones. Me he alargado mucho, pero creo que era importante matizarlo. Bueno, no sé si queréis que hablamos. Bueno, en primer lugar también felicitarte por la exposición ordenada, sintética y con mucha información. Yo simplemente quería hacerte un comentario en relación a este concepto que has utilizado de la democratización insuficiente, ¿no?, que presenta la universidad ante las próximas décadas en las que parece que la natalidad puede llegar a afectar también al acceso, ¿no?, a la universidad. Sí, ¿crees que podría ser que se extendiera, podríamos decir, a través de un sistema de becas? Si esta natalidad no afecta tanto, podríamos decir, a clases medias altas, ¿no?, sino a clases, podríamos decir, de un perfil socioeconómico más bajo, si ese podría ser una oportunidad, podríamos decir, para aumentar esa democratización, o si el concepto de universidad sigue siendo aún muy lejano para determinados estratos sociales. Ya, sí. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas. Trataré de contestar brevemente. La verdad es que algunas llevan a terrenos muy interesantes ante los cuales yo no siempre soy capaz de contestar, ¿no? Es decir, que implican cuestiones que probablemente deberían tener la participación de gente. Y yo al final soy poco más que un encuestador que interpreta los datos de las encuestas. Ahora te has equivocado. A ver, ¿qué pasa con los profesores? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Porque también lo que hemos visto o lo que yo he sugerido en algunos momentos es que realmente bueno, hay una clara contraste entre lo que está surgiendo en el mundo universitario y las expectativas o las presunciones que tiene el profesorado respecto a cómo debe ser la docencia. Entonces yo creo que ese es un tema central y yo creo que ahí son necesarios muchos esfuerzos de análisis a través de encuestas, a través de estudios, pero que se centren en esta problemática y que realmente lleguen al centro. Y evidentemente también eso tiene que tener una respuesta en términos de formación. Pero ni el análisis ni la formación se tiene que hacer con los sistemas tradicionales, porque ya han demostrado de manera reiterada que no sirven. Entonces hay que pensar cómo se cambia esto. Segunda cuestión, o segunda pregunta. Planteas muchas cuestiones que tienen que ver con operacionalización de variables. La clase social la hemos operacionalizado a través de formación de los padres, niveles formativos de los padres y estatus ocupacional. No con los ingresos, esa es una variable que normalmente no se tiene suficiente información, pero sí con el estatus ocupacional, ¿no? Con esas dos variables, bueno, pues el concepto de clase social, entre otras cosas, en el mundo de la sociología también es muy discutido, lo que hay y lo que es. Pero en el mundo de la investigación lo operacionalizamos así, ¿no? Y planteabas qué ocurre con el clúster de los desmotivados.
Si no, sería mejor otra vía. Totalmente de acuerdo. No sé si es el problema específico de estos desmotivados. Aunque es verdad que había muchos estudiantes de ingenierías y de ciencias sociales entre los desmotivados desubicados. Los he llamado desubicados, pero también muy decepcionados. Claro, el problema está en que los ciclos formativos de grado superior son formación superior, es educación superior. Pero aquí mucha gente no se ha enterado aún de que esto es educación superior. Exacto. En otros países no sucede porque esos títulos están en los centros de educación superior. Y aquí, simplemente por esa cuestión, pues todavía estamos arrastrando ese problema. Pero son títulos de educación superior. Totalmente de acuerdo. Hay una parte de la demanda que no está en el sitio que le toca. Los he llamado desubicados por eso, porque no están en el sitio que les toca. Son estudiantes de formación profesional superior. Y luego, el tema de la democratización insuficiente, en qué medida las tendencias demográficas de futuro, el descenso de la natalidad, qué medida todo esto puede casar. Esto es más complicado de saber. La semana pasada, el INE publicaba las proyecciones de población para el 2075. Hablaba de unos 50 y pico millones. La población va a seguir aumentando. Yo no sé hasta qué punto, ¿cómo lo llamaban estos exagerados? ¿Cómo era? Bueno, no me acuerdo. El colapso demográfico, ¿no? Yo creo que esto no va a ocurrir. Por tanto, yo creo que no va a haber la universidad. Mi opinión es que no se va a ver tan afectada por las tendencias demográficas. Es decir, yo creo que más o menos va a mantener la demanda que ha tenido estos últimos años, que es verdad que ha habido oscilaciones, pero yo creo que se va a mantener en los mismos términos. Con lo cual, la estructura de financiación, la estructura de títulos, la necesidad de luchar contra la falta de equidad, yo creo que todos esos elementos van a seguir siendo retos y desafíos exactamente igual que lo son en la actualidad, ¿no? Es más, creo que habrá que seguir poniendo el énfasis en ellos en la medida que esta transición a un sistema productivo digitalizado y distinto va a crear nuevas brechas y va a dejar a grandes grupos de población totalmente desubicados, ¿no? Entonces, la lucha contra la falta de equidad va a seguir siendo una asignatura pendiente de las universidades. Bien, yo creo que darte las gracias de nuevo, agradecer todas las intervenciones que han habido. Ha sido una sesión de verdad muy, muy animada y con ganas para continuar. Se han planteado muchos temas, mejor pararlo aquí, pero supongo que a lo largo de las sesiones próximas y mañana también en la mesa redonda y tal van a aparecer, porque algunas de las cuestiones son de especial importancia, ¿no? Pues nada, muchas gracias.